¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. La pregunta que hoy vamos a resolver en este episodio de Raíces de la Fe es si el Mesías anuló la ley o no. Entonces tenemos que empezar diciendo algo. Lo que tenemos en los evangelios es lo que la Biblia nos describe y nos cuenta qué dijo el Mesías y qué enseñó el Mesías. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante y es lo que está registrado en los evangelios, es lo que los evangelistas nos dicen que el Mesías dijo. Nosotros no tenemos un escrito directamente del Mesías, de Yeshua o de Jesús, ¿sí? Digo Yeshua o Jesús porque ya hablé en un episodio anterior sobre el verdadero nombre del Mesías, pero se lo aclaro por si alguien todavía no lo tiene claro, lo invito a que vea el episodio, por eso siempre diré Yeshua o Jesús o el Mesías. No tenemos un registro de algún libro que el Mesías haya escrito. Entonces a nosotros nos toca basarnos sobre lo que los evangelistas nos dicen que él dijo, o de pronto los historiadores. Pero en referencia a esta pregunta en sí, ¿el Mesías en algún momento anuló la ley o anuló los escritos del Antiguo Testamento o Tanaj? Mateo 5:17 es el texto clave para nosotros. Mateo 5:17 dice así, voy a leerlos en la versión de la Biblia textual. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. ¿Sí? Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota ni un trazo de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces acá hay varias interpretaciones del texto. En realidad, él dice, no vine a anular la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Y eso ya debería ser suficiente para respondernos a nosotros la pregunta de hoy. Si alguien me dice a mí, sí, pero es que Pablo dijo esto, pero es que Pablo enseñó esto, ok, eso fue Pablo. Y Pablo no es mayor que el Mesías. De hecho, muchos de los textos que se dicen que Pablo dio la interpretación de que la ley estaba anulada, son tomados fuera de contexto histórico y de contexto de los escritos del pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pedro dice en sus cartas, algunos indoctos e ignorantes tuercen lo que el apóstol Pablo quiso decir porque es difícil de entender. Ese tema lo vamos a tratar después. Después vamos a hablar de la ley y la gracia desde el punto de vista de Pablo. Pero lo que hoy nos atañe es qué dijo el Mesías. Y el Mesías es superior a Pablo y él dijo, yo no vine a anular la ley y los profetas. Ahora, si sale algún otro concepto de que el Mesías dijo que vino a anular la ley, alguien miente. O el Mesías, o el escritor Mateo, o las personas que lo están interpretando. Ahora, el propósito acá en Raíces de la Fe no es volvernos legalistas o decir que nos toca irnos a vivir al tiempo del Antiguo Testamento o decir que nos toca empezar a vivir las leyes de manera literal. No ese es el concepto. Pero sí nosotros tenemos que tener claridad sobre este concepto si es que el Mesías anuló la ley. Si es verdad que en el madero, cuando él murió, anuló la ley porque comenzó la gracia. Miremos ese tema desde el principio de la escritura. En el libro de Génesis, la Biblia nos cuenta que Dios creó a Adán y Eva y desde el momento en que los crea les dio leyes. ¿Cuál es el bendito problema con las leyes? ¿Por qué se le tiene tanta fobia a la ley bíblica? ¿Es que acaso es mala? Si Dios fue el que la dio, ¿cómo va a dar algo malo? Ahora, si Dios dio la ley y luego tiene que anularla enviando al Mesías para salvarnos, se equivocó. Y si Dios se equivocó, Dios no es perfecto. Yo no creo que Dios no se haya equivocado. Yo creo que Dios es perfecto y que todo lo que Él da es bueno. Entonces miremos el concepto desde la creación. Dios hace a Adán y Eva y desde el momento en que los crea, les da leyes. Les dice, crezcan, reproduzcan, cuiden este huerto y de este árbol no coman. Esas son leyes. ¿Qué hay de malo con las leyes? ¿Qué hay de malo con las leyes? Ahí están. Ahora ellos desobedecieron la última. De este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman. Se den cuenta que el árbol se llama del conocimiento del bien y del mal. Algunas personas tuercen ese concepto y dicen que el árbol se llama del conocimiento. Entonces que Dios quiere que uno permanezca burro hasta la muerte. Que no aprenda nada.
porque Dios está en desacuerdo con que uno adquiera conocimiento. Eso es falso y es una mala contextualización del versículo. Dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, se refiere a algo específico, del bien y del mal. Y el concepto es que Dios era el que les decía a ellos que era bueno y que era malo. Cuando ellos quisieran decidirlo por sus propios medios, por su propio criterio, coman de este árbol. No es un árbol literal. A pesar de que usted puede pensar que es literal, eso no importa en este momento. Pero Dios les está diciendo, el día que ustedes quieran decidir lo que es bueno y malo para ustedes, coman de este árbol y yo entenderé que ustedes ya no quieren que yo les ayude en ese momento. Ellos toman esa determinación. Cuando Dios, de acuerdo a la narración, los expulsan del jardín del Edén donde están, ese es un acto de gracia porque dice, hay que sacarlos, no sea que extiendan su mano y coman del árbol de la vida, que ahí ya sale otro árbol a relucir. Y entonces si comen del árbol de la vida van a permanecer por siempre en la condición que están. ¿Cuál condición? De la caída, de la desobediencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que restaurarlos. Entonces, por eso Dios los saca de ahí, para restaurarlos, para no dejarlos en caída por siempre. Y luego sigue la historia bíblica, Dios nos habla de Noé, la gente se ha apartado de Dios, han vivido malos, se han vuelto malos, se han pervertido. Entonces Dios le dice a Noé, voy a destruir esto con un diluvio. Noé dura 120 años aproximadamente construyendo su caja. Y en todo ese tiempo la gente pudo haberle preguntado a él qué estás haciendo, por qué esto de la caja, por qué esto, qué pasa. Y él les pudo haber dicho es que la gente se ha vuelto mala, hay que arrepentirse. Nadie le preguntó. Llegó el día en que cayó agua, se metió él con todos los animales y ahí viene un punto especial. Dios le dice a Noé, tienes que meter de estos animales limpios 7 parejas. ¿De dónde sacó Noé que habían 7 parejas de animales limpios? ¿Cuáles son los animales limpios? Dios le dijo. Estos animales son limpios. Es decir, que Dios ya había dado una norma qué animales son limpios y cuáles animales no son aptos para dar una ofrenda a Dios. No es que los otros animales sean sucios y estos limpios, no. Cuáles animales son aptos para dar una ofrenda a Dios. Y Él lo lleva, o sea que ya hay normas. Luego en el capítulo 26 de Génesis, versículo 5, Abraham, un descendiente de Noé, la 10ª generación después de Noé, Dios dice que Dios le dio a Abraham, leamos porque es mejor leer lo que dice el texto. Génesis 26:5 dice, como recompensa de que Abraham oyó y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí hay 4 clases de mandamientos. Pero la narración bíblica dice, como recompensa de que Abraham guardó y oyó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ahí seguirá diciendo qué es lo que va a pasar como recompensa por él haber guardado eso. Nosotros no tenemos un registro de que Abraham subió a alguna montaña y Dios le dio unas tablas en piedra, o que le mandó un ángel, o que le mandó un rollito o un mensaje. No. Acá dice que Abraham tenía estatutos, leyes, mandamientos y preceptos. 4 clases de mandamientos. Nosotros tenemos un problema, es que todo lo que nosotros hemos traducido como ley, en el original no significaba ley. Algunos eran mandamientos para instrucción, algunos tenían que ver con el prójimo, algunos tenían que ver con leyes humanitarias, qué sé yo, pero se ha traducido como ley. Y se le ha cogido una fobia a todo lo que suena ley como si eso fuera malo. Pues quien se las inventó fue Dios. Y el que las dio fue Dios. Y si estaban mal, el error fue de él y yo no creo que Dios cometa errores. Tiene que haber algo en este asunto que estamos interpretando de manera equivocada. Y es que en ocasiones a nosotros nos enseñan dogmas y uno las transmite los dogmas sin ni siquiera preguntarse, ¿y esto tiene sustento bíblico? No lo hacemos. Tomamos una enseñanza y sin investigar y sin discernirla, la asumimos como completamente cierta. Entonces, sigamos en la evaluación. Abraham recibió mandamientos, recibió leyes, estatutos y preceptos y no son sinónimos, ¿sí? Luego viene Moisés. La historia de Moisés. El pueblo de Israel está esclavo en Egipto, Dios levanta a Moisés, las 10 plagas, lo saca en el desierto y Dios le da las leyes a Moisés. Es interesante que las leyes se las da en el monte Sinaí, que queda por fuera de Israel. Es como si Dios dijera, estos mandamientos son para todo el mundo, no es para ustedes solos. Ahora, ellos son los que la aceptan y empiezan a vivirlo. Sin embargo, acá hay un punto que es muy importante tener en cuenta. En el manejo de las leyes dentro del pueblo de Israel, hubo asuntos en que el pueblo se desvió, eso lo he dicho en episodios anteriores en Raíces de la Fe. Se dividió la nación en casa de Israel y casa de Judá. La casa de Israel se apartó de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, por eso fueron dispersos. Luego la casa de Judá se apartó de los mandamientos de Dios, por eso fueron llevados cautivos a Babilonia.
Siempre el motivo por el que el pueblo de Israel fue disciplinado fue porque se apartó de las leyes de Dios. Entonces, ¿la solución qué es? ¿Anular las leyes o cambiar el corazón de las personas? Por eso viene el Mesías. Por eso viene el Mesías. Y una profecía que está escrita en Hebreos 8:8, que es tomada de Jeremías 31:31, dice: yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Si la ley estaba anulada, ¿por qué dijo que eso pasaría? Eso lo hablaremos después, porque no es concretamente el pensamiento del Mesías. Es ya un escrito que está en la carta de los Hebreos, que viene del profeta Jeremías. Pero ahí da a entender que no están anulados, como nos da a entender la misma cita que tomamos como base. Mateo 5:17 dice: no penséis que vine a abrogar la ley de los profetas, no vine a abrogar la ley sino a darle su cumplimiento. Dice: porque hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una jota, que en realidad ahí dice ni una yot, que es la letra hebrea, ni una yot, que luego se volvió jota. Ningún trazo de la ley pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Dice: hasta que pase el cielo y la tierra. Y si nosotros todavía vemos cielo y tierra, quiere decir que la ley está en vigencia. Ahora, ¿qué parte de la ley es lo que nos compete de pronto averiguar y tener claro ese concepto? Entonces viene Moisés recibe los mandamientos de Dios en el monte Sinaí, Dios le da las tablas de la ley. Lo que se dice y lo que dice la tradición hebrea es que ahí en las tablas de la ley venían los 10 mandamientos, que todo el resto de mandamientos Dios se los dio a Moisés, pero Moisés los fue escribiendo e implantando en el pueblo poco a poco. Entonces acá viene una teoría que dentro del judaísmo se utiliza, y a veces hay personas que no intentan investigar ni discernir nada por el hecho de que viene del judaísmo, y es un concepto que se ha dicho que son 613 mandamientos. Dentro de la doctrina del judaísmo, de la religión del judaísmo, se dice que son 613 mandamientos. Eso no está escrito en la Biblia. Es una deducción que han hecho dentro del judaísmo, y de alguna manera eso tiene un concepto ahí ligado con la cábala, ¿sí? De que tiene tantos mandamientos positivos y tantos negativos, y que tantos coinciden con las articulaciones del cuerpo y otros con los músculos y los huesos. Es una cosa más profunda de lo que yo estoy diciendo acá, tan superficial y tan ligeramente. Pero la Biblia no dice que son 613 mandamientos. Uno los puede tomar como base y decir, bueno, está bien, son 613 mandamientos, pero de pronto como orientación. Pero la Biblia no dice que son 613 mandamientos. Dentro del pueblo judío lo han dicho. Y acá quiero decir algo con respeto, pero quiero ser puntual. Muchas personas que se están apasionando por el judaísmo, de lo cual no tengo ningún reproche. Yo siempre les digo a ustedes, yo respeto el judaísmo y respeto la fe judía, y tienen cosas muy hermosas que nos edifican y nos ayudan a consolidar más nuestra relación con Dios. Pero al igual que todas las otras religiones, tiene conceptos humanos, con lo cual no estoy diciendo que esté mal, pero que alguien nos venga a decir a nosotros que la religión oficial del cielo es el judaísmo, eso no es verdad. O que es el mesianismo, eso no es verdad. O que es el cristianismo, no es verdad. O que es el catolicismo, y póngale el ismo que quiera. La Biblia no asegura esto, y con esto no estoy atacando a nadie, sino que estoy dejando las cosas claras. En el apasionamiento que hay hoy por todo esto, hay gente que también se pone otra venda, se ponen otros conceptos que son dogmas, que pueden ser benéficos. En lo que yo estoy en contra y a lo que yo me opongo es que alguien crea que porque está utilizando esos dogmas es más que alguien, o es mejor que alguien, o que sí está en la doctrina correcta. Usted puede, si quiere estudiar, si quiere estudie la cábala, o si quiere estudie la religión que quiera, pero que eso no lo haga sentir más que nadie. Evalúese hacia la luz de la Biblia, si es que la Biblia es su libro texto. Ahora, si usted tiene más libros que son a la par de la Biblia, pues eso ya es su concepto. Yo creo que la Biblia tiene específicamente lo que el ser humano necesita para acercarse y conectarse con Dios. Entonces, dentro de este concepto de los mandamientos, aquí se enlaza a un mandamiento que no es bíblico, pero que es de la religión judía, en Marcos, cuando vienen y le dicen al Mesías: tus discípulos están comiendo sin lavarse en las manos, porque había una ley rabínica que afirmaba que tocaba lavarse, lo cual es bueno, hoy lo vemos nosotros que es bueno, lavarse las manos siempre. Sin embargo, habían elevado un mandamiento rabínico al nivel de los mandamientos de Dios, y estaban censurando a los discípulos del Mesías. Entonces él les dice: no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Y estaba haciendo una comparación. No es el alimento lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Entonces les dio un nivel superior.
Está bien, si usted quiere ceñirse bajo unos dogmas de determinada religión, hágalo, como lavarse en las manos, como hacer 3 oraciones diarias, como tomar determinadas posturas para orar, como orar solo a las 5 de la mañana, o como hacer una vigilia o hacer un ayuno de 48 horas o de lo que quiera. Son dogmas, son respetables, siempre y cuando eso no agreda la integridad humana. Ahora hay otras citas que le dicen a uno, vea, el Mesías anuló la ley porque él sanaba en el día de reposo y había una ley hay una ley, el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos dice, 6 días trabajarás y el séptimo día será día de reposo. Ahí está. Ahí hay una ley y Dios dice cuál es el día de reposo. Entonces cuando el Mesías viene y sana a alguien en el día de reposo, ahí dice la escritura que lo censuraron. Habían posiciones del judaísmo que consideraban que no era bueno sanar el día de reposo, porque hacían que Dios trabajara. Habían otros que decían, no, sí se debe sanar el día de reposo porque es el día consagrado para Dios. Habían diferentes posiciones. Sin embargo, censuran al Mesías diciendo, estás quebrantando esta ley. Esa ley no está escrita en los mandamientos. No sanarás el día de reposo. No es cierto, no es cierto. Esa es una ley. De hecho, hoy en día, todos los que están apasionados, que respeto los apasionamientos, porque son divertidos, dicen, es que el día de reposo no se debe llevar dinero en el bolsillo. El día de reposo no se debe comprar. Ok, si para ustedes es eso, asúmalo para usted, pero eso no está escrito en la Biblia. Eso no está escrito en la Biblia. Y ese es el peligro cuando uno toma dogmas sin saber la esencia. Alguna vez un amigo mío me dijo, lo que pasa es que el judaísmo es para judíos. Lo creo completamente, el judaísmo es para judíos. Porque es la estructura religiosa que el judaísmo ha impuesto. Y ahora el lío es cuando alguien se convierte al judaísmo o hace una conversión ficticia al judaísmo y empieza a tomar sus normas como que todo el mundo las tiene que cumplir y como que porque si él las cumple, sí está en el camino correcto. No, yo creo, y esto lo digo específicamente para los que hemos asumido que la Biblia, esto es nuestro manual de vida. Podemos tomar puntos de vista de otras personas, espectacular, muy bonito, pero si eso agrede el pensamiento bíblico, yo puedo hacer una distinción y no puedo ser censurado por eso. No puedo ser censurado por eso. Creo que estoy dejando bien claro los límites de nosotros de Raíces de la Fe. ¿Sí? Usted puede asumir lo que quiera como dogma de otros perfiles religiosos, pero que no lo haga eso sentir superior a todo el mundo. Que eso no le suba el ego, que eso no lo haga sentir, porque estamos viendo es lo que dice la Biblia. Hay otras cosas que nos aportan, sí es cierto, nos aportan, y son muy bonitas, pero tengo que darles el lugar adecuado. Tengo que darles el lugar adecuado. Lo que Pablo enseña en sus cartas pareciera que él está en contra de las leyes y de las tradiciones del pueblo de Israel. Sin embargo, hay conceptos de Pablo al final del libro de los Hechos. Hay un concepto de Pablo cuando se está defendiendo ante el tribunal que lo acusa y él dice, yo nunca he transgredido los mandamientos de Dios ni las tradiciones de mis padres. Él lo dice terminando la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si él dice esto al final de sus días, de su vida, entonces, ¿cómo interpretamos lo que aparentemente se dice que Pablo enseña, que la ley fue abolida? Ya que quiero hacer algo puntual. Lo que pasa es que cuando Dios le da las leyes a Moisés, le da diferentes clases de leyes. Y hay leyes que no es que necesariamente se hayan anulado, sino que es que ya no tienen injerencia para nuestros días. Cuando alguien dice que el Mesías cumplió todas las leyes por nosotros, no es cierto. Él no podría cumplir todas las leyes por nosotros, porque dentro de las leyes hay leyes que son para mujeres. Había una ley que cuando la mujer tenía su periodo menstrual debía apartarse en la casa, debía tener ciertos cuidados, hacer determinados baños de higiene. Y ese mandamiento, ¿cómo lo cumple el Mesías? Habían mandamientos para cuando una mujer tenía un hijo, varón, o cuando tenía un hijo, niña. Habían mandamientos cuando la mujer se decía que había sido infiel a su esposo. ¿Cómo cumplía el Mesías esos mandamientos? No puede. Y estoy hablando simplemente de sentido común. Habían mandamientos que eran solo para los sacerdotes. Habían mandamientos que era cuando el sacerdote entraba en el altar y ofrecía un sacrificio. Un mandamiento que era solo para el sumo sacerdote cuando entraba al día del perdón, a donde estaba el arca directamente y todo eso. Alguien puede decir, sí, pero los cumplí espiritualmente. Bueno, pues suena muy bonito, ¿no? Pero los mandamientos se deberían cumplir era en la vida diaria. ¿Sí? Eso suena muy espiritualoide, pero y es verdad, sí tiene una trascendencia espiritual.
pero estoy hablando del cumplimiento literal porque así era que se juzgaba. Entonces el Mesías no podía cumplir todos los mandamientos, no podía cumplirlos todos los mandamientos. Alguien me va a decir, sí, pero más allá, Él es nuestro sumo sacerdote. Ok, esa es otra interpretación, pero en lo físico y en lo material los mandamientos se cumplían con evidencias físicas, con que se viera cumplir los mandamientos. Ahora, esos mandamientos no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay templo. En segundo lugar, no hay sacerdocio levítico, a pesar de que algunos dicen que ya están en Israel, que están preparando el tercer templo y todo eso suena muy bonito y hay que investigarlo. Lo que pasa es que vean, la interpretación de la fe es como el que tiene diferentes lentes, diferentes gafas. Y es que la gente se pone las gafas y lee o ve lo que más le agrada. Lo que no le agrada, entonces lo rechaza. Entonces, solo lo que a mí me gusta en preceptos religiosos, eso es lo correcto y eso es lo verdadero y lo demás es falso. No, eso no es sensatez para interpretar la escritura. Yo no puedo estar interpretando la Biblia con lo que a mí me gusta y con lo que no me gusta. Eso es un peligro grave. Eso sí son sectas de hoy, de conceptos desviados. De hecho, podemos tener los dos, un concepto diferente de una cuestión bíblica, y siempre lo he dicho, no nos podemos hacer enemigos de eso. A pesar de que la gente tiene un pensamiento tan sesgado que cuando hablan con alguien que piensa diferente a ellos, de inmediato lo consideran su enemigo. ¿Sí? A mí me pasa mucho. Muchísimo. Bastante. Pero ese es un asunto que no es correcto para interpretar la Biblia. Yo puedo aceptar a una persona que me dice, yo creo de Moisés esto y esto y esto. Y le puedo decir, oh bueno, está muy buena la teoría, miremos si la Biblia nos da luz para mirarlo así. No nos da luz para eso. Ok, perfecto, entonces vamos a mirar en qué se sale esto de los parámetros bíblicos. Y vamos a respetarnos, teniendo en cuenta que la Biblia sí tiene temas centrales y que son innegociables. Entonces lo de la ley, hay muchas leyes que ya no tienen vigencia, por supuesto. Había una ley que decía que cuando los soldados, los hombres iban a la guerra, iban a hacer sus necesidades al bosque, dice, lleven una estaca, abran un hueco y ahí depositen todo y luego tapen porque la presencia de Dios está en todo lugar. Yo no puedo pretender andar hoy en día con una estaca, porque en primer lugar, ¿dónde guardo una estaca? En segundo lugar, eso se ve mal. En tercer lugar, ¿en dónde? Uno en la calle, ¿en dónde? ¿O en su casa tener un solar? Por supuesto que es lógico que no. ¿Cuál es la esencia de ese mandamiento? El respeto de la presencia de Dios. La esencia es, en todo lugar habita Dios, sé limpio, sé aseado, en tu casa. Mantén el baño limpio, ahí también está la presencia de Dios. Ese es el concepto de la ley. ¿Es malo? No, no es malo. Alguien me puede decir, en el libro de Levíticos hay varios capítulos que tienen muchas leyes. Ayuden al pobre, ayuden a la viuda, ayuden al huérfano. No engañes a tu hermano. Si le vas a vender algo, no lo engañes. No le cobres intereses a tu hermano. Dice ahí en la Biblia. Dice ahí en la Biblia que hay que respetar la propiedad privada. Dice ahí en la Biblia que hay que respetar a los animales, a las mascotas, hay que respetarles la vida. La tierra misma, Dios dijo, trabajenla 6 años y que la tierra descanse 1 año. Dígame en qué de malo están estos mandamientos. Cuando alguien afirma, es que la ley fue abolida. Y de plano dice todo. Y luego no sabe explicar por qué en su iglesia o en su comunidad o en su congregación piden diezmos, cuando eso hacía parte de la ley. Y ahí hay que entenderlo. Vamos a tomar un capítulo completo, un episodio completo para hablar de los diezmos, porque ese tema es interesante que quede claro. Hay gente que abusa hablando mal de otras personas, que eso no se debe hacer. Y hay gente que abusa sacándole el dinero a los otros. Pero si la ley está abolida, entonces no se debería de pedir diezmo, ¿sí? Si la ley está abolida, la gente no se debería de bautizar porque esa es la misma tevilá, lo hablé en el episodio pasado. Entonces, ¿cómo es que funciona este asunto? Hay que tener claro que el Mesías dijo, yo no vine a anular la ley y los profetas, yo vine a cumplirlos. En otra versión dice, yo vine a darle su correcta interpretación. Usted tiene que tener claro que hay leyes humanas y hay gente que cree que todo lo que las leyes del pueblo de Israel o el judaísmo mismo transmite, que todas son bíblicas y no. Dentro del judaísmo hay una parte que se llama la Mishnah, que está en el Talmud, y ahí hay una cantidad de mandamientos que yo no estoy diciendo que estén mal. Siempre que los han dado para un contexto histórico adecuado, para una época. Y hay gente que quiere que ese manejo, ese mandamiento sea para siempre, cuando las condiciones sociales, culturales, económicas han cambiado. Y eso sí es peligroso.
Cuando yo afirmo que no es cierto que el Mesías anuló la ley, primero es basado en su mismo testimonio, en su mismo discurso registrado por Mateo. Yo no vine a anular la ley y los profetas, y eso ya debería ser suficiente para uno creerlo. Entonces alguien dice, pero Pablo dijo, ok, pero Pablo es otro asunto y es una interpretación y vamos a estudiarlo a ver si es que Pablo también cree eso. De hecho, Pablo, su lucha fue contra muchos de los mandamientos de hombre que él mismo enseñaba y por los cuales él mataba al pueblo de Dios en el primer siglo, o lo que se llamaba los del camino o la iglesia primitiva, si usted quiere o prefiere ese término. Pero jamás Dios se puede retractar de él algo que él dijo. Además, él dijo, tomen estos mandamientos para que vivan. Escojan estos mandamientos para que vivan. Vean, si el Tanaj o Antiguo Testamento estuviese anulado, porque eso es lo que muchas personas interpretan, nosotros no tendríamos acceso a las promesas bíblicas. Cuando usted toma una promesa de Isaías, esa promesa siempre está supeditada al cumplimiento de las leyes de Dios. Cuando usted dice, por ejemplo, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, su deleite. Y en la ley de Dios se refiere a la ley de Dios. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Quién? Quien se deleita en la ley de Dios. Si la ley fuera mala, ese salmo ya no lo deberíamos de recitar. Cuando usted dice, es que vamos a citar lo que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, dice. Y estas palabras las repetirás, ¿sí? Y vivirás, las repetirás de día y de noche y vivirás por ellas y todo lo que hagas te saldrá bien. O sea, hay una promesa, si yo obedezco las palabras que Dios le dio a Moisés, porque ese versículo se refiere a la ley de Moisés, no a la Biblia completa, en ese tiempo no está. Estas palabras las repetirás y vas a vivir conforme a esos preceptos, todo te saldrá bien. Ahora, lo que pasa es que la gente piensa que la ley que Dios le dio a Moisés era una ley para aplastar. No, era una ley para vivir bien en la casa, para tener normas de higiene, para tener normas de sexualidad, para tener normas de cómo producir dinero sano, cómo progresar. Eso están las leyes. Cuando alguien dice, sin ningún análisis, toda la ley está anulada, es porque no las conoce. Esas leyes son las que dicen Deuteronomio 28 y 29 que van a tener maldición o bendición. Y él dice, por ejemplo, si tú obedeces estas leyes tendrás bendición. Pero es porque la obediencia al mismo mandamiento trae la bendición. Cuando usted, por la ley dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Obedezca ese mandamiento, no sea chismoso y verá que va a tener paz. No es que Dios diga, si no obedeces te va mal. No, la sola obediencia le trae a uno cosas buenas. No es condicionante. En sí el mandamiento que hay que obedecer es ese. Obedecer. Obedecer a lo que Dios dijo. Pero no es que por las leyes vivo. La gracia de Dios ha estado siempre presente para la vida nuestra. Siempre, siempre. No es porque yo obedezca las leyes que obtengo gracia. Es que yo obtengo gracia primero y luego me convierto en una persona obediente a Dios. Vean, todo lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento está lleno de los preceptos que Dios le dio a Moisés. Por supuesto hay mandamientos que ya no tienen nada que ver con nosotros. Hay mandamientos que solo se los dieron a ellos para vivir en Israel. Hay mandamientos que los dieron solo para los sacerdotes, solo para las mujeres, solo para los hombres, para el trato con los animales, para el trato con la tierra. Y uno tiene que investigar antes de dar un concepto tan tajante de como que la ley está anulada. Eso es un concepto que lo sembró el romanismo por desechar al pueblo de Israel de los planes de Dios. ¿Sí? Y el concepto que se llegó a promulgar más por Martín Lutero y su séquito es que la Iglesia Católica había enseñado que si usted quería ser perdonado tenía que pagar una indulgencia. Y eso es contra lo que él se levanta. Y eso no es bíblico. El perdón de Dios no necesita que obedezcamos estos tantos mandamientos. El perdón de Dios lo único que necesita es arrepentimiento genuino. Y es, yo reconozco que me equivoqué y corrijo mi manera de vivir. El perdón de Dios no viene porque yo cumpla tantos mandamientos. Eso es una cosa que me tiene que dar vida. Ahora, si hay un mandamiento, y los reto a ustedes, si hay un mandamiento que usted considera que está equivocado, escríbamelo, envíemelo y lo analizamos.
Yo considero que cada mandamiento que Dios dio tuvo su propósito y era en principio bueno, para que el pueblo viviera bien, tuviera paz, tuviera bendición. Eso fue lo que dijo el Mesías. Entonces la respuesta, la pregunta, ¿abolió el Mesías la ley? Él mismo lo dijo, yo no vine a anular la ley y los profetas. ¿Que tenemos muchas preguntas de lo que Pablo dijo? Por supuesto que sí, pero las vamos a resolver a su tiempo. Vamos a tener un episodio específicamente para qué pensaba Pablo de la ley, de qué ley era que hablaba en algunas ocasiones, cuántas leyes él evalúa en sus cartas. La gente que recibía esas cartas sí lo entendía porque vivían en ese contexto. Nuestro problema es tanta distancia histórica y el no conocer las culturas y el no conocer la clase de gente a la que Pablo le escribía, pero vamos a intentar resolverlo. Por lo pronto hemos llegado al final de nuestro 7º episodio de Raíces de la Fe. ¿Abolió el Mesías la ley? No. ¿Que hay leyes que ya no se cumplen? Sí. ¿Que hay leyes que ya no están en vigencia? Por supuesto. ¿Que hay otras que, a pesar de que no se cumplan textualmente, literalmente, sí tienen la esencia para que se cumplan? Sí, es verdad. Eso lo vamos a ver acá en Raíces de la Fe. Si hay mandamientos que ya no se tienen que cumplir literalmente, hay algunos mandamientos que la esencia del mismo es la que tiene que tener cumplimiento hoy. Por ejemplo, el concepto de los diezmos. Eso lo vamos a ver acá en Raíces de la Fe. Muchas gracias a todos por haber seguido este episodio 7. Recuerden que queremos que usted le pase este link a otras personas. Quizás usted le ha compartido ya algunos de los episodios anteriores. Hágalo con este que hemos resuelto la pregunta acerca si el Mesías abolió la ley o no. Tenemos un correo electrónico para que usted nos escriba, raicesdelafe1@gmail.com. Está nuestro canal de YouTube para que se suscriba. Si usted ve que acá abajito está el botón rojo encendido, entonces dele clic para que ya esté como parte de los suscriptores nuestros. También dele clic a la campanita para que le avise cuando ya hay un episodio nuevo. Tenemos también en Instagram, tenemos también nuestro fanpage y fundamentalmente nuestro correo electrónico. Cuando usted vea un episodio de Raíces de la Fe y encuentre que hay algo que no le gusta, dele no me gusta. Acá en YouTube, dele no me gusta. Pero nos gustaría que usted nos dijera por qué. Díganos por qué, podemos tener un diálogo y podemos compartir diferentes opiniones, diferentes interpretaciones de un texto y podemos llegar a de pronto a un acuerdo, quizás no, pero que eso no nos distancie. Si usted tiene una postura en la que tiene buenos argumentos teológicos, históricos, bíblicos, arqueológicos, de los que sean, y usted los comparte y en algún momento tenemos que hacer una corrección de lo que hemos dicho acá, lo haremos con gusto, no hay ningún problema por eso. La idea es que Raíces de la Fe sirva para edificarnos, no para dividirnos. La idea es que Raíces de la Fe, más allá de darle a usted un poquitico más de conocimiento, no lo haga que se sienta más que las otras personas, sino que eso le dé más responsabilidad en su relación con nuestro Dios y con nuestro prójimo. Mil bendiciones a todos, nos vemos en un próximo episodio. ¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe.